Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que ver qué es lo que ha pasado en los partidos de vuelta de la segunda fase de clasificación de la UEFA Europa Conference League, ¿no? Recuerden que aquí tenemos una gran cantidad de partidos y de aquí se van directo a lo que es la tercera fase de clasificación y luego ya tenemos los playoffs para determinar los 32 equipos que van a participar en este torneo. Les recuerdo que no hay clasificación directa para este torneo a fase de grupos, así es que todo es a través de este medio. En el enfrentamiento entre el Rincon Reds Imp perdió 0-1 ante el Tobol y pasó el Tobol por 3-0 en el global, ¿no? El otro enfrentamiento, el TNS, empató 0-0 con el Vikingur de Reykjavik de Islandia y pasó entonces el Vikingur de Reykjavik 2-0 a la siguiente fase. Balkani de Kosovo le ganó 6-0 a la Fiorita y por un global de 10-0 pasó Balkani a la siguiente fase. El miércoles 27 de julio, el Inter Scaldes de Andorra empató 1-1 con el CFR Cluj de Rumania, bueno, supongo que es de Rumania, y en el global ganó el CFR por 4-1. El AIK derrotó 2-0 al Vorskla y con esto, con un global de 4-3 pasó el AIK a la siguiente fase. Bueno, ganó en la prórroga, ¿no? 4-3. O sea, está ganando 1-0 y luego en la prórroga 1 o 2-0. Por otra parte, el Pro derrotó 1-0 al Sucheska y en el global ganó 1-0 el Ki. No, perdón, el Ki era, ¿no? El Ki. En el otro partido, el Gomel perdió 1-2 ante el Aris y pasó por un global de 7-2 el Aris. Y el día de hoy jueves se realizaron la gran cantidad de partidos. El Astana perdió 0-1 ante el Rakow y ganó el Rakow 6-0 en el global. Gabala derrotó 2-1 al Ferhervar y él ganó el Ferhervar por 5-3. Luego el Paide empató 0-0 con el Ararat de Armenia y por tiros libres penales pasó el Paide sobre el Ararat por 5-3. El Kisvarda derrotó 1-0 al Kairat y por un global de 2-0 pasó el Kisvarda a la siguiente fase. El Milsami perdió 1-4 ante el Kups y por un global de 6-3 pasó el Kups a la siguiente fase. El Tenia de Israel, bueno, perdió 0-1 ante el Istanbul Basaksehir de Turquía y pasó por un global de 2-1 el Istanbul de Basaksehir. Luego el Elfsborg perdió 1-2 ante el Molde, ganó el Molde entonces por un global de 6-2. El Levadia empató 1-1 con el Hibernians y en un global de 4-3 ganó el Hibernians, pasó a la siguiente fase. El Dinamo Batumi empató 1-1 con el Lech de Polonia y por un global de 6-1 pasó el Lech. El Radnički empató 3-3 con el Kesera y en los tiros libres penales terminó pasando el Kesera por 3-1, ¿no? En los tiros libres penales. El Apoel de Chipre derrotó 2-0 al Botep de Plovdiv de Bulgaria y por el global de 2-0 pasó el Apoel. El Neftchi derrotó 3-0 al Aris Limassol. Por un global de 3-2 pasó el Neftchi a la siguiente fase. El CSKA Sofía de Bulgaria derrotó 4-0 al Macedonia y pasó el CSKA de Sofía a la siguiente fase. El Olimpija Ljubljana derrotó 2-0 al Sepsi Svantu George y por un global de 4-2 terminó pasando el Sepsi Svantu George. El Lillestrøm de Noruega derrotó 5-2 al SJK y por un global de 6-2 terminó pasando el Lillestrøm. El Slavia Praha derrotó por 7-0 al St. Joseph y por un global de 11-0 pasó el Slavia Praha a la siguiente fase. El Newton perdió 1-2 ante el Spartak Trnava y terminó pasando el Spartak Trnava por un global de 6-2. El Vigort
derrotó por 1-0 al Suduba y por un global de 2-0 ganó el Viborg a la siguiente fase. El Rigo derrotó 2-1 al Rock y por un global de 5-1 pasó el Rigo a la siguiente, pasó a la siguiente fase, ¿no? El Dukergen derrotó por 2-0 al Rijeka y por un global de 4-1 pasó el Dukergen a la siguiente fase. El Viking de Noruega derrotó por 2-1 al Sparta Praga de República Checa y por un global de 2-1 ganó el Viking. El FCSB derrotó por 4 goles al Sabartulo y por un global de 4-3 pasó el FCSB. El Tel Aviv de Israel empató 0-0 con el PFC de Sire y por un global de 3-0 ganó el Tel Aviv de Israel. Pasó a la siguiente fase. El Universitatea de Craiova derrotó por 3-0 al Villaznia de Albania y por un global de 4-1 pasó el Universitatea de Craiova a la siguiente fase. El PAOK griego empató 1-1 con el Levski y por un global de 3-1 pasó el Leipzig a la siguiente fase. El Lechia perdió 1-2 ante el Rapid de Viena y por un global de 2-1 pasó el Rapid de Viena a la siguiente fase. El Hambrun derrotó por 1-0 al Vélez. Por un global de 2-0 pasó el Hambrun a la siguiente fase. El Dinamo Minsk perdió 0-1 ante el Beersheva. Por un global de 3-1 pasó el Beersheva a la siguiente fase. El Kanyaspor de Turquía derrotó 2-0 al Bate de Bielorrusia, supongo, y por un global de 5-0 pasó el Kanyaspor a la siguiente fase. El Young Boys de Suiza derrotó por 3-0 al Liepaja y por un global de 4-0 terminó pasando el Young Boys a la siguiente fase. El NS Mura empató 0-0 con el St. Patrick de Irlanda. Se fueron a los tiros libres penales y en los tiros libres penales el St. Patrick por 6-5 pasó a la siguiente fase. El Brøndby de Dinamarca derrotó 4-0 al Pagon de Polonia y terminó pasando el Brøndby a la siguiente fase. El Sligo de Irlanda derrotó 2-0 al Motherwell de Escocia. Por un global de 3-0 pasó el Sligo a la siguiente fase. El Vaduz empató 1-1 con el Koper y por un global de 2-1 pasó el Vaduz a la siguiente fase. El Drita perdió 0-2 ante el Antwerp y por un global de 0-2 pasó el Antwerp a la siguiente fase. El Lok perdió 1-4 ante el Petrocup. Por un global de 1-4 terminó pasando el Petrocup a la siguiente fase. El Kukarikni derrotó por 4-0 al Racing Union y por un global de 8-1 pasó el Kukarikni a la siguiente fase. El Shkindija derrotó 3-1 al Valmiera. Por un global de 5-2 pasó el Shkindija a la siguiente fase. El Osijek de Croacia perdió 0-2 contra el Kiziljar y por un global de 3-2 pasó el Kiziljar a la siguiente fase. El Budućnost Podgornica derrotó por 2-1 al Breiðablik Islandia. Por un global de 3-2 pasó el Breiðablik a la siguiente fase. El Tuzla City perdió 0-4 ante el AS Alkmaar de Holanda. Por un global de 5-0 terminó pasando el Alkmaar. El Trefiori empató 0-0 con el B336 y terminó pasando el B36 a la siguiente fase por un global de 1-0. El Zrinjski derrotó por 3-2 al Tirana de Albania. Por un global de 4-2 pasó el Zrinjski. El Dunajska Streda derrotó por 2-0 al Vikingur. Por un global de 4-0 terminó pasando el Dunajska Streda a la siguiente fase. El Crusaders empató 1-1 con el Basel. Por un global de 3-1 terminó pasando el Basel a la siguiente fase. El Puskás Academia de Hungría empató 0-0 contra el Vitória de Portugal. Por un global de 3-0 pasó el Vitória a la siguiente fase. Pues bueno, así se ha desarrollado lo que es la segunda fase de clasificación vuelta de la Conferencia Europa League, ¿no? Ya luego en una semana estaremos viendo los partidos de ida de lo que sería la tercera fase de clasificación y luego ya tenemos los playoffs.